parece como un ser que no fuera del mismo planeta de este ser, creando como una unión entre los seres que venían de las estrellas y el ser humano. Pero la cabeza de este es la que más, wow. Amantes de las teorías de los antiguos astronautas, levanten la mano. ¿Qué misterios esconden estas piedras? ¿Podría esta antigua civilización haber tenido contacto con seres de otros mundos? En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, una reliquia arqueológica y mística llamada las Piedras de Donama ocultan secretos milenarios de los Tairona. ¿Es esta la prueba de que nuestros ancestros conocieron a visitantes estelares? Mira, mi Wanderers, llegamos a lo que se llama especialmente la piedra de Donama. Esta piedra puede tener aproximadamente más de 500 años. Fue tallada, es un petroglifo, como pueden ver ahí. Fue tallada antes de la llegada de los españoles a América. Es una piedra, petroglifo tallado por los Taironas. Es una civilización precolombina que fue exterminada. Ya no existen aquí en la Sierra Nevada. Y esta fue la primera civilización que habitó toda la sierra. Entonces, a simple vista, podemos ver por acá, tiene un dibujo detallado que pareciera ser un laberinto. O sea, tiene muchos significados. La piedra obviamente ha sufrido un tipo de erosión, entonces pues no se puede detallar bien. Pero lo que vemos son laberintos como si fueran serpientes. Hay muchos significados para esto, pero el significado más cercano es que puede ser el cerebro humano. Para los Taironas era muy importante el cerebro porque esta parte del ser humano ellos la entendían perfectamente y sabían que era la conexión entre la fertilidad y los dioses y el universo y la creación. La edad de la piedra puede estar datada desde hace 1000 años porque los Taironas habitaron esta tierra de la Sierra Nevada hasta más o menos a finales del siglo XVI, que fue después de que llegaron los españoles a conquistar esta parte de Colombia. Entonces, lo que vamos a ver acá, todas las piedras que están acá tienen algún tipo de tallado que se ha perdido por la erosión, pero esta es la que está en mejor estado. De otras 6 piedras que hay aquí en la zona que vamos a ver, allá hay una, allá hay otra. Vamos a tratar de encontrarle el significado a cada una de ellas. Entonces, esta es la más importante, esta digamos que es la piedra gran angular de todos estos petroglifos ceremoniales que tenían los Taironas. Tienen muchas figuras, caracoles, puesto que los Taironas y también los descendientes de los Taironas, como son los Kogis y los Arhuacos, ellos mambean coca. Esto siempre les ha dado como la capacidad de no tener hambre en sus largos recorridos o en sus largas jornadas de trabajo, para no tener hambre ni cansancio. Y cuando la mambean la coca con un tipo de gusanos o caracoles incinerados, porque esto es lo que realmente hace el efecto. Esto lo mambean siempre en un poporo, ¿no? Es como una, ahí les muestro más o menos, es como una vasijita donde ellos mambean estas dos sustancias, esta planta y los animalitos calcinados. Entonces vamos a encontrar siempre aquí muchos caracoles. Vamos a tratar de subir. La gente se sube por esta parte y es como lo más irracional posible porque esto es de verdad es una joya arqueológica, no solamente de Colombia, sino de América Latina, por la capacidad cosmológica y el entendimiento del universo y el entendimiento de la astronomía que tenían los Taironas, que puede decirse que era la civilización precolombina más avanzada que tenía Colombia, lastimosamente exterminada como todas por parte de nuestros amigos colonizadores. Como se puede ver, solamente una parte de la piedra tiene petroglifos, la otra parte no está tallada. Esto tiene que ver porque en el solsticio de verano, en el amanecer del solsticio de verano, la parte que está tallada recibe la luz directa del sol. Todo esto tiene mucho que ver con el conocimiento astronómico y el conocimiento cosmológico que tenían los Taironas. Vamos a ver si Diana se sube ahí. ¿Qué tal es para escalar piedras usted? No.
Y a este lado encontramos este petroglifo en esta esquina, que como pueden ver, tiene 2 ojos, 2 senos, 2 pies. Y entonces esta es la única figura antropomorfa de la piedra, porque lo demás son figuras zoomórficas, o sea, son animales, caracoles. Está por fuera, está en una esquina inferior de toda la narración que hay acá. Y entonces se dice, obviamente, que está narrando la historia, no sé si de la creación del universo, de la creación de la madre tierra. Su nombre es la diosa Gauteoban, que es la creadora del universo y todas las cosas, la madre creadora del universo y todas las cosas, y la creadora también de todos los espíritus que habitan en este plano. Así que está en esta posición como si estuviera narrando desde una esquina inferior. Pueden haber varias explicaciones a todo lo que narra la piedra, pero en la parte superior hay unos orificios que podían funcionar para recolectar agua o para vertir algún tipo de líquido. Pues seguramente desde allá podía rotar algo con algún tipo de movimiento, porque es como un laberinto. Entonces esta es la piedra Rosetta, toda la tradición, de toda la expresión histórica, mística, religiosa de los Taironas. Y lo crucial de esto es que no hay un cerramiento, o sea, protegida no está, ha sufrido, como se ve por acá, muy seguramente esto también está tallado, pero pues por acá hay un corral donde pueden pasar animales y seguramente no solamente por el agua, sino por el paso del hombre y el paso de los animales, pues se ha perdido una parte tal vez importante de toda la narración. De verdad que wow, porque muy pocas personas saben que aquí hay esto. O sea, esto no es un lugar muy visitado, sí pasan por aquí muchos ciclistas que hacen pues su camino de montaña y se toman una foto ahí. Pero muy pocas personas de verdad saben el significado, y es que sería importante que aquí por lo menos hubiera un letrero, una cerca, que informara a los turistas en español y en inglés el significado de esto, que de verdad es súper valioso. Y aquí encontramos la segunda piedra. Vamos a ver. Pero lo que vamos a ver acá, en especial, estos son pájaros, ¿sí? Como ven acá, el pico del pájaro, el pico del pájaro. Y es que muy seguramente estos son paujiles. Los paujiles es una ave endémica de Colombia, en especial de la Sierra Nevada de Santa Marta. Endémica significa que solamente existe y habita aquí. Y es un ave, que ahí la van a ver, con su crestica, que está en peligro de extinción, como raro. Era el ave que daba significado a la cercanía del hombre con las estrellas, con lo divino. Y está representada acá, o sea, aquí podemos ver 3 paujiles. Arriba no podemos notar bien, pero aquí vemos una cola, no sé si lo pueden ver ahí. Es muy seguramente aquí tenemos algún tipo de primate que obviamente habitaba en esta zona también. Los paujiles eran aves que representaban la divinidad y la cercanía del hombre con las estrellas. Estrellas de donde dicen las narraciones místicas de los Taironas, igualmente de los Aruacos y los Kogis, que el hombre es creación de unos seres que venían de las estrellas. Es muy semejante en cierta parte a la narración cristiana también, porque ellos también adoraban a un ser, a un niño que nacía de una virgen. Cuando nos ponemos a pensar, todas estas religiones siempre tienen una semejanza, ¿no? Y esto es como lo que refleja también que muchas culturas tuvieron esa misma enseñanza, y eso es lo que nos causa un poco de conspiración acá. Estas personas no tuvieron contacto hasta después de 1520 tal vez, o 1500, pongámoslo ahí. No tuvieron ningún contacto con las religiones ni las creencias occidentales. Vamos a buscar la tercera que está ya pasando esa cerca. Yo solamente espero que no haya problemas, pero vamos a caminar, porque hay una que es la más interesante de todas, que es la piedra de la creación. Es la piedra que narra lo más importante. Estoy entrando en propiedad privada, pero solamente lo hago porque quiero datar estas par de piedras que están acá. Yo espero que no haya problema. Bueno, pues por aquí no hay nadie, solamente les quiero narrar lo que pasa en esta piedra, que es la más importante de todas. Las dos, como pueden ver aquí y como pueden ver allá, dan especialmente a ese punto que es el amanecer del día del solsticio de verano. Tiene una representación cosmológica importantísima. Y como van a ver acá, obviamente yo voy a tener que, en este momento, el sol está
en una posición no muy estratégica. Pero voy a bajarle un poquito a la exposición para que ustedes puedan ver, detallar un poquito más sobre las piedras. Aquí lo que encontramos es un ser con una cabeza ovalada. Yo no sé si ustedes pueden ver esta forma de la cabeza. Este ser, en su cabeza, tiene un primate, ¿cierto? Un mono, que también es representación de la relación del hombre con la tierra. Y aquí, que ya no se nota, pero acá no se ve la boca, los ojos, si lo pueden ver. Aquí hay una mujer. La diferencia es que la mujer tiene la cabeza redonda, ovalada, pero como la de un ser humano. Y este ser tiene esta cabeza, ¿cierto? O sea, tiene una cabeza ovalada horizontalmente. Y eso es lo que nos causa como wow. ¿Verdad? Parece como un ser que no fuera del mismo planeta de este ser. Esta, aquí donde se ve, aquí arriba, tiene encima también un paujil, un ave. También esta persona tiene acá, tiene como una especie de adorno en la cabeza, como si fueran unos cuernos hacia abajo. Y la piedra lo que refleja es una ceremonia, porque arriba se pueden ver también, por aquí, otros seres que están acompañando la ceremonia, ¿no? Aquí se puede ver uno, aquí se puede ver otro ser, también puede ser un adorno de la cabeza. Es como una representación de la profundidad, pues plasmarlo en una piedra era muy difícil, pero es como la profundidad, como si estuvieran acompañando a la ceremonia de estos dos seres. Y si nos ponemos a analizar así conspiranoicamente la historia de los antiguos astronautas y todo este tema, pues es muy posible que este ser, creando como una unión entre lo celestial, entre los seres que venían de las estrellas y el ser humano. Hay muchas, digamos, teorías conspiranoicas que hablan sobre esa manipulación que tuvieron seres de otros planetas con nosotros. Allá se metió Diana, mírenla, evadiendo la legalidad del terreno. Entonces esta es la piedra más importante, la piedra que habla sobre el origen de la vida y el origen de nuestra especie, de los animales, de la creación en nuestro planeta. Y es importante porque siempre, como les decía, hay una serie de personas, ¿cierto?, místicas, cronológicamente más en el pasado, que fueron quienes vinieron y les enseñaron todo ese conocimiento que necesitaban estas civilizaciones para generar una empatía mucho más consciente con la Tierra, con el universo, con el cosmos, con las especies que habitaban. No se sabe si ha sido de verdad borrada a propósito o no, pero pues no se puede ver bien, pero es una mujer representada al lado de este personaje que es más alto, se puede ver, es más alto, y su figura, su cabeza, los ojos son más grandes. Ahí ustedes ya verán si les parece o no les parece bien conspiranoico, bien de personajes de otras galaxias, de otros mundos. Pero es la representación, y esto fue mucho antes de que existiera en realidad la ciencia en nuestra civilización. Uf, el calor está duro. Pero una parte fundamental, y es que en esta piedra, si vemos acá, pareciera ser una serpiente, ¿no? Es una serpiente. La serpiente también tenía una relación muy importante con el inframundo para los taironas, pero eso es solamente una teoría, porque por lo menos para los mayas, los aztecas, civilizaciones precolombinas, la serpiente es la relación del conocimiento. La serpiente es esa forma de entrelazarse entre el origen y lo que va a pasar o lo que pasó, es la que tiene el conocimiento. Si ustedes van a hablar sobre cosas conspiranoicas, pues van a saber por qué la serpiente. Es una teoría, ¿no?, de que la serpiente está envuelta en ese símbolo de la medicina, y la serpiente también hace parte de la historia de Adán y Eva, y fue quien que les proporcionó la fruta prohibida. Y esa fruta prohibida pues puede tener mucha relación con el conocimiento. Y tiene mucho que ver, o sea, ¿por qué está tallada detrás de la piedra? Es como todo lo contrario a la creación de la vida, ¿no? Como que allá está la creación de la vida, aquí estaría tal vez la muerte. Tiene mucha relación. Y aquí tenemos otra, esta es la tercera. ¿Cuántos vamos? 4. Esta no la entiendo. Ah, bueno, aquí hay otra persona, otra figura antropomórfica. Vemos que también tiene estos mismos como cachitos, pero se supone que eran adornos, ¿no? Y esta persona está también encima como de un pedestal,
pues es una representación de la narrativa, de la historia, la religión y las creencias de estas civilizaciones. Y entonces aquí podemos ver también otra figura antropomorfa, pero bueno, esta es la cuarta piedra. Son 6, pero yo no veo más. Uf, el calor está duro. Lo importante es que en un punto de esta piedra, vamos a pararnos por acá. Aquí lo complicado es que yo voy en tenis, pero sí es cierto que uno se puede encontrar con serpientes o cualquier cosa, así que tenemos que pisar con mucho cuidado de ir escuchando lo que pasa acá. No se asusten, no es que vaya a pasar, no es que sea normal, pero es mejor pisar bien. Lo importante es que lo que les voy a mostrar acá, si nos situamos en la parte que sería esto, oriental de la piedra, vamos a encontrar una similitud muy importante, y es que estoy tratando de cuadrarme bien. Es que si nos fijamos desde acá, desde este punto, ustedes van a ver la similitud que tiene esta piedra con los sombreros de los taironas y los kogis. Ese tipo de estructura cónica que es representativa entre todos los atuendos y las casas, las viviendas de estas civilizaciones indígenas. Y es porque hay varias razones que explican esto. Es que como el cerebro es tan importante, era tan importante y sigue siendo tan importante para la conexión cósmica y espiritual que tienen estas civilizaciones, era la protección, ¿no? La protección del conocimiento. También el sombrero hace como una línea de conexión hacia esos seres que venían de las estrellas. Entonces, si pudieron ver ahí, y tiene mucha relación. Igual las casas también sus puntas son cónicas. Todo tiene que ver, todo está conectado. Aquí encontramos la quinta piedra. Y esta narración, como pueden ver, voy a tratar por aquí de no pisar. En esta parte no puedo ver bien qué es. Bueno, algún tipo de pájaro. Bueno, está difícil de entender esta. Pero aquí vemos otro paujil, ¿ven? Ese es el verdadero paujil que está representado. Es que es difícil. Como no está conservado, pues es muy difícil de analizar el significado. Wow, o sea, lo que les digo no parece que es muy importante, pero es una joya arqueológica, sobre todo esta, que si la vemos desde allá, miren, ahora sí puedo ver mejor este ser de acá, pero la cabeza de este es la que más, wow. Conspiranoicos, levanten la mano. Amantes de las teorías de los antiguos astronautas, levanten la mano. Y si les gusta eso, pues aquí tienen un lugar. Si son de acá de Santa Marta, tienen un lugar, no digan que no. Y si también ustedes son extranjeros y quieren venir aquí a conocer estas joyitas, pues no vale nada. Desafortunadamente no vale nada, porque si costara algo la entrada seguramente estaría mejor preservado. Vamos a cerrar la cerquita. 5, son 6, pero yo no encuentro el sexto. Seguramente habían más, pero pues se han perdido por la erosión. Y que es una lástima también que la carretera pase por aquí al lado, porque pues obviamente todo el mundo viene y se trepa aquí en la piedra. Hay una cosa fundamental que no les conté, y es que la Sierra Nevada pareciera ser, no lo es, pareciera ser como una pirámide. Es la única montaña del mundo, o sea, la montaña del mundo más alta separada, o sea, que está sola de cualquier sistema montañoso. A pesar de que está al lado de la cordillera de los Andes, no hace parte de eso. La levantan 3 fallas geológicas, como es un triángulo, como es una especie de pirámide, paralelas, que están paralelas a cada lado. Según la mística, los cuentos, las leyendas, la narrativa de estos pueblos indígenas, en la creación, primero se formaron todas las planicies del mundo, y por último se levantó la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ellos la Sierra Nevada es el ombligo del mundo. Wanderers, pues esto ha sido todo por hoy. Esta aventura a estas piedras arqueológicas de Donama. Se llaman así porque están en la tierra del cacique Donama, del que era el cacique Donama. Así que esta ha sido toda la experiencia. Espero que les haya gustado, espero que la hayan pasado muy bien, espero que hayan aprendido un poquito sobre la cultura tairona y toda su narrativa y toda su historia, que nos ayuda mucho a generar conciencia sobre estos lugares patrimoniales y arqueológicos de nuestro país, y sobre todo este, que es prácticamente desconocido. Así que
No se les olvide suscribirse, darle a la campanita y déjenme un comentario si les gusta este tipo de contenido o qué tipo de contenido también quieren que haga sobre este lugar o sobre otros patrimonios históricos y arqueológicos que están en este país maravilloso que se llama Colombia. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vamos a otro lugar también maravilloso, les va a encantar. Vamos a irnos bien alto allá en la sierra y espero que les guste mucho porque quiero mostrarles las bellezas que tiene mi país y sobre todo esta zona, el ombligo del mundo según los Taironas, el ombligo del mundo según los Cogis, el ombligo del mundo según los Arhuacos, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Así que nos vemos. Ha sido muriático, ha sido salicílico y ha sido un placer. Nos vemos, mi Wanderers. Chao pues. Uy, qué buen viaje, buena aventura, pero yo siento que se me quedó algo, ¡Diana!